sangre fría de encerrarme a mí y a mi madre en el oscuro sótano de nuestra casa. Mientras yo me ahogaba en pánico, ella se inclinó hacia mí y susurró quedito: «Ellos no tienen idea de lo que hay detrás de este muro». Cuando mi esposo se fue, mi madre empezó a mover un ladrillo y me mostró un secreto que llevaba 25 años ocultando. Jamás habría imaginado que era eso. Antes de que empiece la historia, quiero pedirte algo. Escribe en los comentarios desde qué ciudad, desde qué país estás viendo este relato. No olvides darle like y suscribirte para que este canal siga creciendo y podamos compartir más historias intensas como esta. Ahora sí, escucha bien, porque lo que pasó esa noche cambió mi vida para siempre. El chirrido de las bisagras del portón de hierro oxidado sonó tan fuerte y desagradable que parecía un grito de dolor saliendo de las entrañas de la casa. Clara tropezó hacia adelante, casi se dio de bruces contra el piso de cemento húmedo y helado, de no ser porque sus manos alcanzaron a sostener su propio peso. El pañuelo gris que llevaba puesto se le torció y quedó hecho un desastre, pero a esas alturas le daba igual. Respiraba entrecortada, con sollozos atorados en la garganta. A su lado, doña Ángela, la anciana a la que había cuidado con tanto cariño, se mantenía en pie apoyada en su bastón de madera sin que le temblara la mano. Las dos acababan de ser empujadas a la fuerza por las escaleras empinadas que llevaban al sótano, por el único hombre que se suponía debía protegerlas, Diego, el marido de Clara. Ella alzó la vista hacia la puerta, donde la silueta de Diego se recortaba contra la luz amarillenta del pasillo. Aquel rostro atractivo que un día le sonrió dulce cuando le pidió matrimonio, ahora era una máscara de odio. Clara intentó incorporarse, con las rodillas doloridas por el golpe contra el piso. Lo miró sin poder creerlo. Las lágrimas le corrían por la cara mientras le suplicaba con voz ronca que entrara en razón. Le preguntó qué habían hecho ella y su madre para que las tratara como animales a punto de ser enjaulados. Le recordó las promesas de su boda, cómo juró ante el juez y ante Dios que la respetaría y la protegería, pero sus palabras rebotaron inútilmente en las paredes angostas del pasillo. Diego soltó una carcajada seca, helada, que le erizó la piel. Las miró desde arriba como si fueran basura que estorbaba. Dijo, con un tono plano, que estaba harto del teatro de un matrimonio aburrido, cansado de fingir ser un buen esposo y un yerno ejemplar para una vieja testaruda. Comentó, casi con desgano, que aquella casa vieja tenía un valor de venta altísimo y que el problema era que doña Ángela se negaba a firmar la transferencia. Con una calma que resultaba más cruel que cualquier grito, Diego explicó su plan como si hablara de unas vacaciones y no de un asesinato lento. Las dejaría ahí abajo hasta que el hambre, la sed y la oscuridad las doblegaran. O firmarían los papeles de cambio de propiedad que ya tenía listos, o morirían pudriéndose en ese hueco, y entonces él se inventaría una historia sobre una fuga de gas y un accidente trágico. Clara lanzó un grito histérico, se abalanzó escaleras arriba tratando de alcanzar la puerta, pero llegó tarde. Diego azotó el portón metálico con tanta fuerza que el estruendo retumbó por toda la casa, seguido del sonido nítido de la llave girando 2 veces en la cerradura. Fue el ruido más terrorífico que Clara había escuchado en su vida. La oscuridad absoluta las envolvió de golpe. Aquel sótano no tenía una sola rendija hacia el exterior. El aire era pesado, agrio, mezcla de tierra húmeda, moho y cosas viejas sin ver la luz del sol en décadas. Clara tanteó a ciegas hasta encontrar la superficie helada del portón y empezó a golpearlo con todas sus fuerzas, gritando el nombre de Diego, rogando piedad, pidiendo al menos un poco de agua para su madre. Nadie respondió. Escuchó los pasos de él alejándose sobre el mármol del piso de arriba, cada impacto de sus zapatos sonando más lejano hasta desvanecerse por completo. Quedó solo el eco de su propia respiración agitada y los latidos desbocados en sus oídos. El miedo le invadió la mente como una plaga. Imaginó la muerte lenta allí abajo, devorada por ratas, sin que nadie supiera qué les había pasado. Pensó en los vecinos,
cuyas casas quedaban lo bastante lejos como para que ningún grito desde el sótano atravesara los jardines y los muros. La desesperación le entumeció el cuerpo. Se dejó caer en el último peldaño de la escalera, abrazó sus rodillas y rompió a llorar con todo el cuerpo. Se sintió estúpida por haber confiado tanto en Diego, por haberlo dado todo, incluso enfrentándose a las dudas de su propia familia cuando iba a casarse. El amor que había idealizado durante años la había conducido directo a una trampa mortal. En medio de su llanto ahogado, Clara recordó de pronto a su madre. Un golpe de culpa le atravesó el pecho al darse cuenta de que se había olvidado de ella por un momento, absorbida por su propio terror. En aquella oscuridad espesa, extendió los brazos hacia el lugar donde recordaba que se había quedado doña Ángela. La llamó con voz temblorosa, temiendo que se hubiera desmayado o, peor aún, que le hubiera dado un infarto del susto. Pero lo que encontró no fue un sollozo ni un gemido. El silencio alrededor de su madre era inquietantemente sereno, demasiado sereno para una situación así. De repente, una mano cálida le tocó el hombro. No temblaba. Era la mano de su madre. Clara iba a echarse a llorar, a decirle cuánto miedo tenía, pero la mano arrugada se posó sobre su boca, suave pero firme, obligándola a callar. Clara se quedó inmóvil, con las lágrimas todavía corriendo, pero el sollozo atrapado en el pecho. Entonces, muy cerca de su oído, escuchó el susurro de doña Ángela. No era la voz frágil y distraída que Clara conocía de la vida diaria. Era una voz firme, con autoridad, afilada y perfectamente controlada. Doña Ángela le ordenó en voz baja que dejara de llorar y de desperdiciar fuerzas. Le dijo que Diego, y cualquiera que estuviera de su parte, no sabían nada de esa casa. No sabían lo que había detrás de las paredes del sótano. Aquellas palabras descolocaron a Clara. En medio de una situación de vida o muerte, su madre sonaba extrañamente segura. Doña Ángela continuó, explicando que ellos ignoraban por completo lo que se escondía detrás del muro norte de aquel cuarto. La frase quedó flotando en el aire asfixiante, abriendo un hueco para un misterio incluso más grande que el miedo. Clara sintió que su madre se separaba de ella. Escuchó el sonido firme de sus pasos sobre el cemento, el golpecito rítmico del bastón. No eran golpes torpes de una anciana que tantea el camino, sino golpes calculados, como si estuviera midiendo distancias. Clara se atrevió a preguntar en un hilo de voz qué estaba haciendo, pero su madre no respondió directamente. Desde el fondo del sótano la oyó murmurando números, contando pasos desde la esquina. 1, 2, 3. Susurraba con una concentración total, nada que ver con la imagen de viejecita despistada que tenía todo el barrio. El roce de una mano sobre la pared de ladrillo húmedo se escuchó con claridad. Doña Ángela estaba palpando el muro norte, ese que Clara recordaba como una superficie vieja llena de telarañas y cajas de cartón apiladas. Nada tenía de especial, más allá del olor penetrante a tierra y humedad. Sin embargo, su madre siguió revisando con paciencia. Clara oyó cómo tomaba aire hondo y lo soltaba despacio, no como alguien agotado, sino como quien saborea un momento largamente esperado. Entonces, en medio de la oscuridad, la voz de doña Ángela sonó casi solemne. Llevaba 25 años preparándose para este instante, el momento en que un hombre ambicioso intentaría arrebatar lo que no le pertenecía. A Clara se le erizó la piel, no por miedo a fantasmas, sino porque por primera vez tuvo la sensación de no conocer en absoluto a su madre. De pronto, se oyó un ruido áspero de piedra raspando contra piedra. Clara abrió los ojos, aunque no hubiera nada que ver. El sonido era inconfundible, un ladrillo siendo extraído de su sitio. No era que su madre estuviera derribando la pared, estaba activando algo. Siguió un clic mecánico muy suave, como el engranaje de una máquina que por fin volvía a girar después de años inmóvil. Luego, un zumbido leve, profundo, que fue llenando el sótano. Clara sintió cómo el piso vibraba apenas bajo sus pies.
El aire cambió. Una corriente más fresca, limpia, rozó su rostro. Nada que ver con el olor rancio de hacía unos minutos. Un resplandor tenue apareció detrás del muro, al principio como una línea delgada, luego más amplio. Clara se llevó las manos a la boca para contener un grito. La pared de ladrillos que siempre creyó sólida empezó a desplazarse. La parte central retrocedió y se abrió hacia un lado con un movimiento sorprendentemente fluido, revelando un hueco lo bastante ancho para que pasara una persona. La luz que se filtraba no era amarilla ni temblorosa, sino un blanco azulado, nítido, que venía de tiras de luces LED empotradas en el suelo de un pasillo oculto. El contraste con la suciedad del sótano era brutal. En la entrada de ese pasaje secreto, la silueta de doña Ángela se dibujó erguida. Ya no se veía jorobada ni débil. Sostenía el bastón no como apoyo, sino como si fuera un bastón de mando. Se volvió hacia Clara, iluminada por el resplandor del corredor, mostrando en el rostro una expresión que su hija nunca le había visto. Ojos afilados, firmes y una sonrisa mínima que sabe a triunfo. Le hizo un gesto con la mano para que se acercara y pasara al otro lado. Dijo que había llegado la hora de que Clara supiera quién era realmente su familia y qué había protegido ella casi 4 décadas de gente como Diego. Con las piernas todavía temblando, Clara se obligó a ponerse de pie y caminó hacia la abertura. Cada paso hacía que la escena pareciera más irreal. Al cruzar el umbral, se encontró en un pasillo corto que desembocaba en una habitación amplia. Las paredes ya no eran de ladrillo tosco, sino que estaban forradas con paneles de metal y madera fina, como caoba o jati, barnizada y robusta. Clara dio unos pasos más, y en cuanto ambas estuvieron dentro, la pared de ladrillo se cerró a sus espaldas con un suave siseo, devolviendo el sótano a su oscuridad original y encerrándolas ahora en aquel espacio oculto. Esta vez, sin embargo, Clara no sintió claustrofobia. Por primera vez en esa noche horrenda, se sintió a salvo. La estancia que se abrió ante sus ojos parecía una cápsula del tiempo tecnológica. Había filas de archivadores de acero perfectamente alineados, un gran escritorio de madera maciza cubierto de carpetas y planos, y una pared entera ocupada por monitores. Algunos eran viejos, de tubo, y con pantallas abombadas, pero seguían mostrando imágenes en blanco y negro con nitidez. Otros eran planos y modernos, con marcos delgados. Parecía un centro de control construido poco a poco a lo largo de años, actualizando piezas sin que nadie lo supiera. En una esquina había una pequeña cocina con estanterías llenas de latas de comida, botellas de agua y una cafetera eléctrica. Un generador silencioso vibraba apenas en el fondo, alimentando toda esa infraestructura. Doña Ángela caminó hacia una silla giratoria frente al panel principal de monitores y se sentó con una soltura que no correspondía a la imagen de anciana enferma que mostraba al mundo. Sus dedos delgados se movieron con precisión sobre una consola llena de botones, palancas y pequeños interruptores. Clara se acercó, boquiabierta, tratando de comprender qué era aquel lugar. Logró preguntar: «¿Qué es esto, mamá?». Sin girarse, con la mirada fija en las pantallas, doña Ángela empezó a explicar. El padre de Clara, aquel hombre que había muerto antes de que ella pudiera siquiera recordar sus rasgos, nunca fue el simple comerciante del que hablaban las versiones oficiales de la familia. En realidad, había sido un arquitecto de seguridad brillante y paranoico, especialista en diseñar sistemas para millonarios que temían que le robaran sus fortunas. Aquella habitación era su obra maestra final, un cuarto de control, un búnker, un panic room concebido para proteger a su esposa y a su hija de los enemigos que tuvo en los negocios. Doña Ángela señaló el monitor más grande, justo en el centro del panel. La cámara mostraba una imagen en blanco y negro del salón de la planta superior. Clara reconoció enseguida el sofá de cuero que tanto quería. Sobre él, recostado con total desparpajo, estaba Diego, con las piernas apoyadas en la mesa de centro y un cigarrillo humeante en la mano. No estaba solo. Por un lateral entró una mujer joven, de pelo largo,
ajustada en un vestido demasiado ceñido, llevando 2 copas. Clara sintió que la sangre le hervía. Era Melina, su amiga del grupo de vecinas, con la que tanto había compartido chismes, meriendas y risas. Melina se sentó en las piernas de Diego y ambos se echaron a reír como si estuvieran celebrando la muerte de Clara y de doña Ángela. La traición dolió como un cuchillo. Antes de que Clara pudiera gritar, su madre apretó un botón rojo en la consola y de inmediato el sonido del salón inundó la sala de control como si estuvieran allí mismo. La voz de Diego se oyó clara, diciéndole a Melina que a la mañana siguiente llamaría al notario, don Bernardo, para tramitar los certificados de defunción de Clara y de su madre. Les diría que habían muerto por inhalar gas de una tubería vieja en el sótano. Mientras hablaba, fingía una tristeza que no sentía, ensayando gestos de viudo desconsolado. Doña Ángela entonces giró la silla hacia su hija. Tenía el rostro sereno, pero los ojos le brillaban con una ira fría. Le dijo a Clara que esa noche Diego creía ser el rey de la casa, pero se equivocaba. En realidad, era un ratón atrapado en un laberinto diseñado por un experto. Le alargó un auricular y le dedicó una sonrisa ladeada, casi traviesa. A partir de ese momento, explicó, ellas tendrían el control de cada puerta, cada ventana, cada luz y cada cable de la casa. El juego del gato y el ratón acababa de empezar, y Diego ni siquiera sospechaba quién sería el verdadero cazador. Clara se quedó un instante inmóvil, intentando asimilarlo todo. Miró alrededor del cuarto otra vez. Las paredes estaban recubiertas con paneles de aislamiento acústico de alta calidad. El aire era fresco, regulado por un sistema de ventilación oculto en el techo bajo. La luz blanca del fluorescente iluminaba sin parpadear cada instrumento. No había sombras inquietantes allí dentro. Clara posó la mano sobre el borde del escritorio de madera, notando lo liso que estaba, como si acabara de ser barnizado. Le costaba reconciliar la imagen de su madre sencilla, amante del jardín y de las plantas, con la mujer que se movía como dueña absoluta de ese centro de comando secreto justo bajo sus pies durante todos esos años. Mientras Clara seguía mirando a su alrededor, doña Ángela se levantó y fue hasta una pequeña alacena donde guardaba una tetera eléctrica y un frasco de café molido. Se puso a preparar café con una naturalidad desconcertante, como si estuvieran en la cocina de siempre y no en un refugio subterráneo. Al poco, el aroma espeso del café caliente llenó la sala, desplazando el olor metálico de los aparatos. Le ofreció una taza a Clara, que aún temblaba. El calor le devolvió algo de vida a sus manos frías. Clara clavó los ojos en su madre, exigiéndole respuestas. Doña Ángela suspiró hondo y empezó a contar la historia que había enterrado durante décadas. Le explicó que el abuelo de Clara, don Esteban Bracamonte, había sido una eminencia en el mundo de las construcciones subterráneas. El apellido Bracamonte, les dijo, en ciertos círculos inspiraba respeto y temor. El padre de Clara heredó ese talento y esa obsesión por la seguridad. Por eso diseñó aquella casa no solo como hogar, sino como una fortaleza. Cada pared, cada pasillo, cada cableado eléctrico tenía una doble función. Sin embargo, aquel trabajo también atraía enemigos. Muchos querían hacerse con los planos de los sistemas que diseñaba y las amenazas de secuestro y sabotaje eran constantes. Cuando él murió en un misterioso accidente de coche, exactamente 25 años atrás, doña Ángela decidió borrar su rastro, cambiar de apellido y fingir ser una viuda frágil, para que nadie sospechara lo que guardaba bajo tierra. Clara escuchó con la boca abierta, sintiendo que estaba oyendo el argumento de una película de acción, salvo que se trataba de la vida de su propia familia. Poco a poco, el miedo empezó a ceder paso a la admiración. Entendió que la sangre que corría por sus venas no era la de una mujer débil, sino la de una estirpe de mentes brillantes y resistentes. Doña Ángela volvió la vista hacia los monitores y señaló otros ángulos del salón. Le explicó a su hija que aquel cuarto era el cerebro de toda la casa. Desde allí podían controlar todo. El circuito cerrado de cámaras, los sistemas de cierre,
la electricidad, el agua. Las cámaras no eran las típicas que se compran en cualquier tienda, eran lentes minúsculos escondidos en las lámparas del techo, detrás de cuadros y dentro de esculturas decorativas del salón. No había un solo rincón de la planta principal que escapara a su vista. Para demostrarlo, pulsó unos cuantos botones y la imagen del monitor cambió al exterior, mostrando el portón de entrada. Un sedán negro acababa de detenerse frente a la casa. Un hombre de traje arrugado y portafolios pesado descendió del vehículo. Era don Bernardo, el notario que siempre había llevado los trámites de las propiedades de la familia. Diego lo recibió con una sonrisa exagerada, casi cómica. Lo invitó a pasar al salón mientras Melina se apresuraba a esconder las botellas de licor para que la escena pareciera respetable. A través del audio amplificado, Clara y doña Ángela escucharon cómo Diego hablaba de tonterías unos minutos antes de soltar el verdadero motivo de la reunión. Con voz afectada, contó su versión inventada del accidente. Dijo que Clara y su madre habían bajado al sótano para revisar una tubería vieja y que se intoxicaron por un escape de gas. Se llevó teatralmente la mano a los ojos, fingiendo enjugar unas lágrimas imaginarias. Le pidió a don Bernardo que acelerara los certificados de defunción y los papeles de sucesión a su nombre como viudo y yerno, según las leyes, supuestamente para facilitar el funeral y los trámites del seguro. Don Bernardo, incómodo pero fascinado por la pila de billetes que Diego deslizó sobre la mesa, terminó aceptando. Sacó documentos de su maletín dispuesto a legalizar aquella farsa criminal. Clara apretó con tanta fuerza el brazo de la silla que los nudillos se le pusieron blancos. Comprendió que nada de aquello era un arrebato. Diego lo había planeado todo con detalle. Sintió náuseas al ver al hombre que había amado comportarse como un desconocido repugnante. Quiso salir corriendo, abalanzarse sobre él, arañarle la cara, pero sabía que sería un acto suicida. Doña Ángela posó una mano firme sobre la de su hija, calmándola. Le dijo que la rabia era un combustible poderoso, pero había que usarlo con inteligencia. Con un gesto de experta, doña Ángela se levantó y caminó hacia una caja fuerte empotrada en la pared lateral, oculta tras un panel de madera deslizante. No introdujo ninguna llave ni giró ninguna rueda. Colocó la palma de la mano sobre una placa de vidrio oscura y al mismo tiempo acercó el rostro a una pequeña lente. Un bip digital sonó y un mecanismo interno se puso en marcha. La puerta de acero se abrió lentamente con un leve silbido. Clara se acercó, esperando ver lingotes de oro y fajos de dinero como en las películas, pero dentro no había montones de joyas ni de billetes. Lo que encontró eran pilas de carpetas en fundas de plástico, varios títulos de propiedad con sellos oficiales y un libro grueso de tapa de cuero rojo, antiguo. Doña Ángela tomó el libro con sumo cuidado, casi con reverencia, y lo llevó al escritorio. Lo abrió por la primera página y se lo mostró a Clara. Allí estaba el árbol genealógico de los Bracamonte, con listas de propiedades en ubicaciones estratégicas por toda la ciudad, además de números de cuentas en bancos extranjeros de las que Clara nunca había oído hablar. Con la misma calma de siempre, le explicó que Diego llevaba tiempo obsesionado con una fortuna escondida en las paredes. Estaba convencido de que había oro o diamantes metidos en los cimientos. Pero el verdadero patrimonio de los Bracamonte nunca estuvo enterrado en ladrillos, eran propiedades legales e inversiones protegidas por la ley. Lo que dejó a Clara sin aliento fue la última página del libro rojo. En letras claras se leía que todos esos bienes estaban, desde el día de su nacimiento, a nombre de ella. Su padre había dejado un testamento blindado que establecía que solo Clara podría disponer de esos bienes, y únicamente de manera personal, cuando cumpliera los 25 años, edad que precisamente tenía ahora. No bastaba con firmas en papeles que un notario corrupto como don Bernardo pudiera falsificar. Para mover un centavo de aquellas cuentas se requerían sus huellas y su retina verificados en persona en los bancos designados. Diego
Podía obligarla a firmar 1000 documentos, incluso podía matarla. Sin la presencia física de Clara en el banco, todo ese dinero seguiría congelado, intocable. Estaba persiguiendo una sombra. La avaricia lo había cegado tanto que no entendía que trataba de abrir una puerta cuya llave era precisamente la persona a la que quería eliminar. Clara sintió una mezcla de orgullo y emoción. Aquel padre al que nunca conoció la había amado al punto de protegerla más allá de su propia muerte. Esa certeza encendió algo dentro de ella. Ya no se veía como una víctima acorralada, sino como la legítima dueña de todo aquello. Diego no era más que un intruso en su casa. Clara volvió a mirar las pantallas y vio a Diego riéndose con don Bernardo, alzando un vaso para brindar por un triunfo que en realidad era imposible. Se volvió hacia su madre y le preguntó qué debían hacer. ¿Esperar a la policía o actuar ellas mismas? Doña Ángela esbozó una sonrisa casi cruel. Dijo que llamar a la policía en ese instante sería demasiado fácil, demasiado rápido. Diego todavía no había probado el verdadero sabor del miedo. La casa, añadió, tenía vida y estaba enfadada. Había que enseñarle a Diego que no se juega con ella. Tomó delicadamente la silla de Clara y la acercó al panel de mandos principal. Le explicó para qué servían cada fila de botones de colores. Aquellos cerraban puertas con cerraduras magnéticas, aquellos cortaban el agua, otros controlaban cada circuito de luces. Señaló un botón concreto conectado a la lámpara de cristal del salón y le indicó a Clara que lo pulsara. Con la respiración ya más estable, Clara colocó el dedo sobre el botón y lo presionó. En la pantalla se vio enseguida el efecto. La gigantesca lámpara de cristal del techo del salón empezó a parpadear, no como un fallo normal, sino siguiendo un ritmo extraño. Diego, Melina y don Bernardo se quedaron congelados, mirando hacia arriba. Clara pulsó de nuevo, siguiendo un patrón que su madre le marcó. Largo, corto, largo, corto. Desde la comodidad del salón parecían simples fallas eléctricas, pero en realidad era un código Morse que solo Ángela conocía. Naturalmente Diego no entendía nada de códigos, pero el efecto psicológico fue inmediato. El ambiente de celebración se rompió. Frunció el ceño, se levantó y golpeó el interruptor de la pared, suponiendo que era un corto. La lámpara no le obedeció. Siguió parpadeando como si se riera de él. Clara sintió una satisfacción nueva, casi peligrosa, al ver cómo el miedo empezaba a colarse en los ojos de Melina. Don Bernardo tiró de sus documentos inquieto, con el instinto del cobarde que huele el peligro. A instancias de su madre, Clara aumentó la intensidad del acoso eléctrico y luego pasó al siguiente nivel. Doña Ángela señaló la rueda que regulaba la temperatura del aire acondicionado. Clara la giró de golpe hasta el mínimo. En la pantalla vieron cómo Melina se abrazaba a sí misma, frotándose los brazos. Un soplo gélido comenzó a recorrer el salón, un frío antinatural que calaba los huesos. El salón elegante se volvió, poco a poco, escenario de una casa embrujada. Y aquello era solo el inicio. Doña Ángela deslizó luego varios interruptores en una mesa de mezcla de sonido conectada a los altavoces ocultos de toda la casa. El sistema, explicó, lo había diseñado el padre de Clara para dar avisos de emergencia, pero servía igual de bien para atormentar intrusos. Subió el volumen maestro a un nivel alto y en lugar de hablar, pulsó un botón que reproducía una grabación reciente. De pronto, el silencio tenso del salón se vio sacudido por la voz de Diego, resonando por el techo y las paredes. Era su propia voz, grabada pocos minutos antes, cuando le contaba a Melina, con orgullo, los detalles del plan para matar a Clara y a doña Ángela, simulando una fuga de gas. Las frases repugnantes salían una y otra vez, repetidas, como un eco maldito. Diego se quedó pálido, los ojos desorbitados, buscando de dónde venía el sonido. Gritó que dejaran de jugar con él, que se mostrara quien estuviera haciendo aquello. Sus palabras se perdieron bajo el martilleo de su propio tono, repitiéndose desde los altavoces.
El notario fue el primero en quebrarse. Se levantó de un salto, recogió sus portafolios como pudo, dejando papeles tirados. Vociferando que no quería saber nada de asuntos macabros, salió corriendo hacia la puerta, tropezando con la mesa, rompiendo vasos en el camino. Diego intentó detenerlo, sabiendo que aún lo necesitaba, pero el pánico le dio fuerza al hombre. Lo empujó, se zafó y llegó hasta su coche. El chirrido de las ruedas al alejarse se oyó con claridad en los monitores. En minutos, en la casa solo quedaron Diego y Melina. Melina se tapó los oídos gritando que apagara esa voz. Llorando, acusó a Diego de haberle mentido y afirmó que la casa estaba embrujada, que el espíritu de Clara venía a vengarse. Esa acusación encendió la rabia de Diego. La abofeteó para silenciarla. Luego corrió hacia un pequeño cuarto bajo la escalera donde guardaban herramientas y salió empuñando una palanca metálica. En su mente torcida, estaba convencido de que, si aquellas voces no eran fantasmas, entonces Clara y su madre seguían vivas y se estaban burlando de él desde algún lugar. Y si seguían vivas, él mismo se encargaría de terminar el trabajo. En el monitor que apuntaba al pasillo del sótano, Clara lo vio bajar las escaleras a toda prisa, con la palanca en la mano. Se aferró al brazo de su madre, temblando, el recuerdo de hacía unos minutos arrastrando las escaleras abajo todavía fresco. Doña Ángela le dio unas palmaditas en la mano, indicándole que se tranquilizara y observara. Vieron a Diego llegar a la puerta del sótano, buscar la llave en el bolsillo, abrir la cerradura y patear el portón con furia. Entró levantando la palanca por encima de la cabeza, preparado para golpear, pero se quedó clavado en el sitio. La habitación estaba completamente vacía. El lazo de cuerda que había preparado para atarlas seguía en el rincón, intacto. Una botella de agua que se le cayó a Clara aún estaba en el suelo, pero no había rastros de ellas, ni sangre, ni ropa, ni un pelo, nada. Diego dio unos pasos, mirando alrededor con desconfianza. Repasó las esquinas, pateó las cajas, miró al techo, palpó las paredes, golpeándolas con la palanca, buscando alguna rendija. No encontró absolutamente nada. El sótano era un cubo cerrado. La única entrada era la puerta que él había abierto con su llave. Su lógica se resquebrajó. ¿Cómo podían dos mujeres, una de ellas anciana, desaparecer de un cuarto sin ventanas en tan poco tiempo? Desde la sala de control, Clara vio por primera vez miedo puro en el rostro de su marido. Lo vio retroceder, salir casi tambaleándose del sótano y correr escaleras arriba como si lo persiguiera algo invisible. Doña Ángela apagó la grabación que todavía retumbaba en el salón. El silencio súbito volvió la atmósfera aún más opresiva. En el monitor, Diego reapareció en el salón con el rostro desencajado. Melina, hecha un ovillo en un rincón, sollozaba sin parar. Él caminaba de un lado a otro, se jalaba el pelo, murmurando frases inconexas sobre paredes que tragan gente y fantasmas que apagan luces. Pateó muebles, lanzó cojines contra la pared, sin encontrar alivio. Desde la sala subterránea, doña Ángela lo observó con la mirada analítica de una estratega. Le indicó a Clara que aquel era el punto más peligroso y a la vez el más vulnerable de Diego. Su cordura empezaba a fracturarse y con ella se abría una puerta. Señaló entonces uno de los esquemas en un monitor lateral. El mapa digital de la casa mostraba un pasadizo de servicio que partía justo de la sala en la que ellas estaban y subía hasta el vestidor del dormitorio principal, detrás del armario empotrado. Esa ruta, explicó, servía como vía de escape alternativa y acceso técnico. Necesitaban el teléfono móvil de Clara y algunas joyas que guardaba en su habitación, tanto como respaldo como prueba. Además, podían usarla para reforzar la sensación de que alguien se movía libremente por la casa. Clara, ya con otra actitud, aceptó la misión. Con una linterna pequeña y el apoyo constante de la voz de su madre por el auricular, se internó en el pasadizo estrecho. El espacio era tan angosto que apenas cabía de lado, con las paredes de concreto rascándole los hombros. Trepó una escalera de caracol de metal que llevaba al segundo piso, con el corazón desbocado pero decidido. Se sentía como una espía en su propia casa. Al llegar arriba,
encontró un panel de madera, la puerta de acceso oculta al vestidor. Espió por una pequeña rendija. Su dormitorio estaba a oscuras, iluminado solo por la luz de la luna que entraba por la ventana. La puerta estaba cerrada. Clara accionó el mecanismo secreto y la pared trasera del armario se desplazó sin hacer ruido. Se deslizó al dormitorio. El olor familiar de su perfume en las almohadas le revolvió el estómago. No tenía tiempo para nostalgias. Abrió con rapidez el cajón de la mesita de noche, recuperó el móvil que Diego le había confiscado y tomó el estuche donde guardaba un collar de diamante regalo de su madre. Justo cuando volvía al armario, un roce involuntario hizo caer un pequeño florero sobre la cómoda. Clara logró atraparlo antes de que se rompiera, pero el golpecito contra la madera sonó en el silencio. Afuera, los pasos de Diego en la escalera se detuvieron de golpe. Había oído algo. La manija de la puerta giró. Con la adrenalina disparada, Clara se lanzó dentro del armario, presionó el botón para cerrar el panel secreto y quedó encerrada justo cuando la puerta del dormitorio se abría de par en par. Diego encendió la luz con un manotazo y se quedó en el umbral, examinando la habitación con ojos inyectados. Revisó debajo de la cama, abrió la puerta del baño, comprobó las esquinas. Luego se acercó al armario. Clara contenía la respiración, pegada a la pared oculta, sintiéndolo a centímetros de distancia. Él abrió las puertas, apartó ropa con brusquedad, incluso golpeó el fondo de madera que a sus ojos era sólido. Maldijo, frustrado, y salió del cuarto, cerrando de un portazo. Clara exhaló un suspiro larguísimo. Las piernas casi no la sostenían. Cuando se aseguró de que el pasillo estaba vacío, activó otra vez el mecanismo y regresó a la escalera de servicio, bajando a toda prisa al refugio. Cuando llegó, doña Ángela la recibió con un abrazo y una sonrisa orgullosa. Misión cumplida, pero el juego aún no terminaba. De regreso en el salón, Diego, al borde del colapso, empezó a descargar su furia contra las paredes. Agarró la palanca y comenzó a destrozar el revoque cerca de la chimenea, convencido de que la casa escondía algo. Golpe tras golpe, trozos de yeso se desprendían y caían al piso. Aquel comportamiento violento activó los sensores de vibración que el padre de Clara había instalado en la estructura. En la sala de control, una luz roja empezó a parpadear con rapidez. El sistema interpretaba aquellos impactos como un intento de derribar la estructura y con ello activó el protocolo de bloqueo total. Se escuchó un zumbido sordo seguido de una alarma grave que se extendió por toda la casa. Diego se detuvo, desconcertado. Antes de que pudiera reaccionar, un coro de estruendos metálicos sacudió el edificio. Persianas de acero, ocultas tras los marcos de ventanas y puertas, descendieron a toda velocidad, sellando cada acceso. En segundos, la elegante casa se transformó en una jaula de barrotes de hierro. La puerta principal, la de la cocina, las ventanas del salón, incluso las del baño. Todas quedaron cubiertas por gruesas rejas. Diego corrió hacia la entrada tratando de levantar el enrejado con las manos desnudas, pero el peso y el sistema de bloqueo mecánico lo hicieron imposible. Golpeó luego el cristal de una ventana hasta hacerlo añicos, solo para encontrar del otro lado barras de acero imposibles de romper con su herramienta. Estaba atrapado. Melina lanzó un grito desesperado, sintiéndose como una rata en una trampa. Diego giró sobre sí mismo, mirando cada rincón con la sensación de que las paredes se cerraban a su alrededor. De pronto, de los altavoces ocultos brotó una risita contenida. La risa baja de doña Ángela. La atmósfera en la casa se volvió opresiva, como el interior de un submarino hundiéndose. Las rejas, la luz parpadeante, el frío y aquel eco de risa transformaron el lujo en pesadilla. Melina, acurrucada bajo un cuadro enorme, lloraba a gritos, murmurando confesiones religiosas y culpas, como si ya estuviera en su lecho de muerte. Repetía que solo quería dinero, que nunca imaginó terminar encerrada en una caja de hierro con un loco. Diego, con la respiración jadeante, la miraba con rabia.
Sostenía la palanca como si fuera su única aliada. Se acercó, la sacudió del hombro y le gritó que callara, que sus lágrimas no iban a abrir ninguna puerta. Ella, sin embargo, estalló aún más. Le gritó en la cara que era un asesino chapucero, un estafador, y que sabía perfectamente que él había cortado los frenos del coche de Clara el mes anterior. Aquel accidente fortuito en la autopista que todos habían atribuido a un fallo de taller. Confesó que se quedó callada por amor, pero que ahora se daba cuenta de que se había enamorado de un monstruo. En la sala subterránea, Clara se quedó helada. Tapó su boca con la mano, recordando el día en que casi pierde la vida en la carretera. El dolor fue tan agudo y repentino que casi la dobló, pero enseguida se transformó en furia. Doña Ángela, viendo el cambio en la expresión de su hija, tomó el micrófono que había junto a la consola, presionó un botón para que su voz sonara por encima de cualquier otra fuente de audio y habló por primera vez directamente a la casa. Su voz, grave y firme, resonó en el salón como si viniera de las paredes. Llamó a Diego por su nombre con un tono cortante. Él se quedó rígido, girando sobre sí mismo. Exigió que se mostrara, que diera la cara. Doña Ángela contestó que estaba en todas partes, que ella era la casa misma. Lo provocó, pidiéndole que fuera sincero en sus últimos minutos. Le preguntó si alguna vez había amado de verdad a Clara o si solo se casó con ella por interés. Ruptura total. Diego empezó a reír, una carcajada desquiciada, levantando la cabeza hacia el techo como si hablara a un público invisible. Gritó que jamás había amado a Clara, que siempre le pareció una mujer tonta y aburrida, un billete de acceso a la verdadera riqueza, los bienes de doña Ángela. Admitió que se casó solo por la herencia, que todo lo que había hecho, desde los maltratos psicológicos hasta el plan de esa noche, había sido calculado. Declaró que estaba dispuesto a lo que fuera, con tal de hacerse dueño de la casa y de las tierras, que valían varios millones de dólares. Estaba tan convencido de que hablaba con fantasmas y paredes que ya no veía utilidad en mentir. Mientras tanto, en la sala oculta, Clara no solo escuchaba, estaba grabando todo. El sistema digital de su padre capturaba cada palabra de Diego. Sus lágrimas se habían secado. Lo único que quedaba en ella era una determinación dura como piedra. Pero la situación se tornó aún más peligrosa. Después de su arranque de sinceridad, Diego se dirigió al pequeño cuarto bajo la escalera donde se guardaban las herramientas de jardinería y salió arrastrando un bidón rojo de gasolina, el que se usaba para la cortadora de césped. Tenía una sonrisa torcida, con los ojos brillando de locura. Dijo en voz alta que, si él no podía quedarse con la casa, nadie lo haría. La quemaría hasta los cimientos, aunque tuviera que morir dentro con sus fantasmas. Melina chilló, intentando escapar de su lado, pero él ya estaba rociando gasolina sobre el sofá, la alfombra gruesa y las cortinas pesadas. El olor penetrante se extendió en segundos por todo el salón, creando una atmósfera tan inflamable que bastaba una chispa para convertir el lugar en un infierno. Clara, en el refugio, casi podía oler ese vapor con solo mirar la pantalla. Vio a Diego sacar un encendedor del bolsillo y el pánico la desbordó. Se volvió hacia su madre suplicándole que hiciera algo, que abriera las puertas, que llamara a bomberos, que no permitiera que quemara la casa que su padre construyó. Pero doña Ángela mantuvo la calma de siempre. Aunque su rostro se volvió extremadamente concentrado, su mano se dirigió a un panel aparte, protegido por una tapa de vidrio. Detrás de ese cristal había una sola palanca roja con un letrero de advertencia: Sistema de descarga de halón. Explicó rápidamente a Clara que su padre había previsto hasta ese escenario. Sabía que sus enemigos podían intentar incendiar la casa para borrar pruebas. Por eso instaló un sistema de extinción de nivel militar que usaba gas halón, capaz de apagar un fuego en cuestión de segundos, sin arruinar equipos ni documentos, pero extremadamente peligroso para los humanos si permanecían mucho tiempo en él, pues desplazaba el oxígeno del aire. Clara
Miró otra vez la pantalla justo en el momento en que Diego prendía la llama del encendedor. La pequeña llama danzó un segundo y luego cayó sobre el sofá empapado. El fuego se extendió con un rugido, trepando por el tapizado, saltando hacia la alfombra, lamiendo las cortinas. El humo negro subió en columnas, llenando la casa. El calor subió al instante. Diego rió como un demente ante las llamas, creyendo haber ganado. En ese mismo segundo, doña Ángela golpeó el vidrio con el codo, lo rompió y tiró con fuerza de la palanca. Un siseo ensordecedor, como el sonido de 1000 serpientes a la vez, brotó de las boquillas ocultas en el techo del salón. Chorros de una niebla blanca espesa comenzaron a caer desde arriba, envolviendo el humo y las llamas. El efecto fue casi mágico. El fuego, que un momento antes devoraba todo, se contrajo, perdió fuerza y se extinguió por completo en menos de 10 segundos, como una vela soplada por una mano gigantesca. El salón quedó en penumbras, sumido en una neblina lechosa, pero la amenaza no había desaparecido, solo había cambiado de forma. Aquella niebla robaba el oxígeno. Diego, que seguía riéndose, empezó a toser de repente. Llevó las manos a la garganta, desesperado, buscando aire. Trataba de inspirar, pero sus pulmones no hallaban nada que respirar. Melina ya se había desplomado en el suelo, inconsciente por la falta de oxígeno. Diego dio unos pasos tambaleantes hacia la puerta principal, pero sus piernas se volvieron de plomo. La vista se le nubló en los bordes. Cayó de rodillas, luego se desplomó de bruces sobre el mármol manchado de gasolina. En su último destello de conciencia, levantó la cabeza hacia una de las cámaras en la esquina. Por un segundo, tuvo la certeza de que los ojos de doña Ángela lo observaban desde ahí. Luego todo se volvió negro, cuando vio que tanto Diego como Melina yacían inmóviles. Doña Ángela actuó con rapidez. Pulsó el botón del sistema de ventilación de emergencia. Unas turbinas gigantes en el techo del edificio se encendieron, aspirando el gas hacia afuera y dejando entrar aire limpio desde el exterior. Al mismo tiempo, en una de las pantallas exteriores, Clara vio luces azules y rojas intermitentes frente a la reja. 3 patrullas de policía y una ambulancia acababan de llegar. Las sirenas llenaban la noche. El sistema automático de la casa había enviado una señal de socorro cuando el protocolo de bloqueo se activó y detectó fuego. Doña Ángela se puso en pie, se alisó la ropa y miró a su hija con seriedad. Dijo que el espectáculo había terminado y era hora del acto final. Tenían que salir como las víctimas que todo el mundo esperaría ver. Pulsó otro comando para desbloquear el portón principal y la puerta de entrada, permitiendo el acceso a los agentes. Luego llevó a Clara hacia otra puerta secreta en la parte trasera de la sala de control, que comunicaba con un túnel de drenaje de servicio que salía justo bajo una glorieta del jardín. Su plan era claro. Aparecerían saliendo por el patio, como si hubieran escapado por la ventana de un cuarto trasero, justo a tiempo para pedir ayuda. Clara asintió, comprendiendo el papel que debía interpretar. Siguió a su madre por el túnel estrecho, hasta que un respiradero les dio acceso al jardín trasero. El aire fresco de la noche golpeó el rostro de Clara como una bendición. Inspiró hondo, saboreando por primera vez en horas la sensación de estar realmente al aire libre. Doña Ángela desordenó un poco su propio pelo, arrugó y rasgó el borde de su blusa. Luego hizo lo mismo con la ropa de Clara para reforzar la imagen de 2 mujeres que acababan de escapar de un secuestro. Avanzaron tambaleándose hacia la parte delantera de la casa, pasando entre los arbustos. En el frente, las luces de las patrullas teñían todo de rojo y azul. Varios vecinos asomados detrás de sus portones murmuraban, tratando de adivinar el desastre. Al ver salir a Clara y a doña Ángela, un grupo de policías corrió hacia ellas. Una agente tomó a doña Ángela del brazo, preguntándole si podía caminar, si estaba herida. Clara se dejó caer en brazos de otro uniformado, llorando a gritos, contando entre sollozos que su marido había intentado matarlas, que las había encerrado en el sótano y que había querido quemarlas vivas. Entre lágrimas, Clara señaló hacia la puerta principal, suplicando que entraran, que detuvieran a Diego
antes de que hiciera daño a alguien más o destruyera la casa que su padre les había dejado. El jefe del operativo no perdió tiempo. Hizo una señal a su equipo táctico, que entró en formación por la puerta recién desbloqueada, armas listas, preparados para un enfrentamiento. El interior que encontraron era el de un campo de batalla. El salón de lujo estaba cubierto por una bruma baja, resto del gas extintor. El suelo de mármol estaba manchado de gasolina. El olor era tan fuerte que resultaba nauseabundo. El sofá y la alfombra mostraban marcas de quemaduras recientes. Junto a ellos, un bidón rojo vacío, con la tapa rodando a un costado, yacía en el piso. No muy lejos, vieron a Diego tirado boca abajo, inconsciente, cerca de la palanca metálica que había usado para destrozar paredes. El vidrio de la vitrina estaba hecho añicos, desperdigado alrededor del cuerpo encogido de Melina, que también estaba desmayada. Los paramédicos entraron tras los policías, revisando pulso y respiración. Ambos seguían vivos. Les colocaron mascarillas de oxígeno y comenzaron las maniobras para estabilizarlos. Diego recobró el sentido a trompicones. Primero tosió con violencia, luego tomó una bocanada de aire a través de la mascarilla y abrió los ojos. Lo primero que sintió fue el tirón en las muñecas. Alguien las sujetaba detrás de su espalda. Intentó mover los brazos, pero algo frío y duro le mordía la piel. Oyó el clic de las esposas. 2 policías lo mantenían inmovilizado contra el suelo, mientras otro recogía el bidón de gasolina y la palanca como pruebas. En cuanto su mente empezó a recomponer los últimos recuerdos, el fuego, el gas, las voces, Diego se puso a forcejear. Alzó la cabeza, vio el salón lleno de uniformes, los objetos que lo incriminaban perfectamente dispuestos ante sus ojos. Incapaz de aceptar la realidad, comenzó a gritar a todo pulmón. Llamó a Clara, a doña Ángela, a los fantasmas. Rogó, amenazó y por último, suplicó histérico que revisaran el sótano. Insistió una y otra vez en que había encerrado allí a su esposa y a su suegra, que aquella casa se las había tragado, que las paredes las habían devorado. Habló de paredes que se movían, de ladrillos que se abrían y de voces saliendo del techo. Su delirio sonó tan absurdo en oídos ajenos que varios policías se miraron entre sí, convencidos de que el hombre estaba drogado o trastornado. En el exterior, Clara y doña Ángela estaban sentadas en el borde trasero de la ambulancia, envueltas en mantas, mientras los paramédicos les tomaban la presión y las revisaban. Un joven detective se les acercó con una libreta en la mano para tomar su primera declaración. Clara, aún con lágrimas en los ojos pero la mente clara, sacó de una mochila el portátil que había traído desde el refugio. Se lo tendió al detective, diciendo que, por accidente, había dejado activada la función de grabación de audio mientras trabajaba esa tarde y creía que el ordenador había captado algo importante. El detective, escéptico, conectó unos auriculares y reprodujo el archivo. La voz de Diego salió del altavoz con absoluta nitidez, relatando su plan para fingir un escape de gas, su desprecio por Clara, su intención de quedarse con todo. Era una confesión completa, espontánea, imposible de refutar. El gesto del detective se endureció. Esa prueba, sumada a lo que acababan de encontrar dentro, era demoledora. Sabía que, con ese material, los abogados de Diego tendrían poco margen para maniobrar. Cuando por fin sacaron a Diego del interior de la casa, esposado, apoyado por 2 agentes, el vecindario entero tuvo su espectáculo. Los flashes de los reporteros gráficos, alertados por las comunicaciones policiales, lo cegaron por un instante. Lo filmaron desde todos los ángulos, captando para siempre el rostro del hombre que, hasta hace poco, muchos consideraban un marido ejemplar. En la entrada, justo antes de meterlo en la patrulla, Diego levantó la vista y vio la ambulancia. Allí estaba doña Ángela, sentada erguida, con la manta sobre los hombros, la cabeza en alto como una reina después de la batalla. Sus miradas se cruzaron. La de ella era fría, cortante y satisfecha. Muy despacio, sacó una mano de debajo de la manta. En ella sostenía un solo ladrillo rojo, distinto a los demás. Era un ladrillo falso,
el que accionaba el mecanismo del pasadizo del sótano. Diego lo reconoció de inmediato. En su mente alterada, aquel ladrillo era la prueba física de que no estaba loco, de que las paredes sí se movían. Doña Ángela le dedicó una sonrisa apenas perceptible y apretó el ladrillo entre los dedos antes de colocarlo de nuevo sobre su regazo. No hizo falta palabras. El mensaje fue contundente. Perdiste. Esta casa y sus muros me pertenecen. Al ver ese gesto, la poca cordura que le quedaba a Diego se rompió. Comenzó a gritar como un poseso, a sacudirse con tanta violencia que casi tira a los agentes que lo sujetaban. Señaló a doña Ángela llamándola bruja, demonio, acusándola de controlar los ladrillos con poderes malignos. Chilló que las paredes respiraban, que podían caminar, que ella tenía la llave de un infierno de cemento. Sus palabras se deshicieron en un batiburrillo de insultos, amenazas y delirios. Los policías lo empujaron dentro del coche patrulla, cerrando la puerta de un golpe. A través del vidrio aún se le veía sacudiéndose, golpeando el cristal con el hombro, la boca abierta en un grito que ya no se oía fuera. A pocos metros, Melina era conducida a otra patrulla, sin resistencia. Lloraba en silencio, la mirada perdida. Al pasar junto a Clara, bajó la vista. No se atrevió a mirarla. Clara la observó sin odio ni compasión, solo con una especie de distancia fría. Para ella, Melina no era más que una peón torpe en el juego mortal de Diego, otra víctima de su codicia. Prefirió volver la vista hacia su madre, que ahora bebía un sorbo de agua mineral con absoluta calma. La noche más larga llegó, por fin, a su fin. En el horizonte oriental empezó a dibujarse un tenue resplandor anaranjado, anunciando el amanecer. Aquel mismo sol que tantas veces había iluminado la fachada de la casa, ahora parecía celebrar su supervivencia. 3 meses después, la ciudad había cambiado de estación. La humedad pesada de la temporada de lluvias había dado paso a un calor seco, con cielos limpios. La casa de la avenida principal también había cambiado casi por completo. Clara ordenó una reforma profunda en cuanto los trámites legales se resolvieron. Quería arrancar cualquier rastro físico de Diego de las paredes. El salón, ennegrecido por el humo y empapado de gasolina, fue restaurado y pintado de un color crema cálido. Las cortinas gruesas y oscuras que él había elegido, empeñado en ocultar el exterior, fueron sustituidas por visillos blancos translúcidos que dejaban entrar a raudales la luz de la mañana y la brisa. El resultado era un espacio diáfano, vivo, donde el aire circulaba libre, sin secretos oscuros a simple vista. En la pared principal del salón colgaba ahora un cuadro nuevo, un retrato de don Esteban Bracamonte sosteniendo un rollo de planos con una sonrisa enigmática. Parecía observarlo todo con una mezcla de orgullo y picardía, como si supiera que su nieta, por fin, había descifrado el mayor de sus enigmas. Clara sonrió de vuelta al retrato. Ella también había cambiado. Ya no era la joven que caminaba cabizbaja, dudando de cada decisión. Llevaba un pañuelo moderno, bien acomodado, y un blazer de corte recto que le daba un aire profesional. Su postura, su mirada, todo hablaba de seguridad. Era la nueva cabeza de la familia Bracamonte, la administradora de un patrimonio que por años había permanecido oculto. Durante semanas, el juicio de Diego y Melina fue noticia en periódicos y portales de la ciudad. La gente se escandalizó con los audios reproducidos en la sala. El testimonio de don Bernardo, arrestado en el aeropuerto cuando intentaba huir al extranjero, terminó de sellar la suerte de Diego. Para conseguir una pena menor, el notario lo contó todo. El plan de falsificar documentos, los sobornos, la historia inventada del escape de gas. Lo más impactante, sin embargo, fue la situación mental de Diego en prisión preventiva. Sus ataques de pánico en la pequeña celda, sus gritos nocturnos asegurando que las paredes se encogían y querían tragarlo, todo quedó registrado en informes psiquiátricos. El especialista forense concluyó que sufría de esquizofrenia paranoide aguda, desencadenada por el trauma y su obsesión patológica con los muros.
Cuando llegó la sentencia, el juez dictaminó que era culpable de intento de homicidio, violencia doméstica y tentativa de incendio intencional. Sin embargo, debido a su estado mental, no lo enviaron a una cárcel común, sino a un hospital psiquiátrico de alta seguridad, con internamiento de por vida. Pasaría sus días encerrado en una habitación acolchada, rodeado de paredes que nunca dejaría de temer. Melina, por su parte, recibió 5 años de prisión por complicidad. Para Clara, la justicia se había hecho sentir de la forma más poética posible. Una tarde, en el patio trasero ya remodelado, todo respiraba paz. Clara y doña Ángela se encontraban sentadas en unas sillas de mimbre, compartiendo té caliente y galletas. El jardín, antaño abandonado, lucía ahora lleno de flores, con un pequeño surtidor que murmuraba agua en una esquina. Pero el cambio más grande se notaba en la vieja zona del sótano. Clara y su madre decidieron no volver a ocultar el muro. En vez de eso, transformaron el refugio subterráneo en una biblioteca y archivo familiar. La puerta secreta seguía allí, pero la mantenían abierta, enmarcada por una estructura elegante de madera. Dentro, las estanterías con documentos, los planos y los equipos restaurados componían un espacio acogedor. Clara se había acostumbrado a bajar cada día a estudiar los diarios de su padre, los esquemas de sus sistemas de seguridad y la historia completa de los Bracamonte. Era, a la vez, su oficina y su santuario. En medio de aquella calma, Clara dejó la taza sobre la mesa de cristal y miró hacia la calle, visible a través de una brecha en el seto. Le contó a su madre que había revisado una y otra vez todas las páginas del libro rojo. Confirmó que todos los terrenos, acciones y depósitos estaban por fin legalmente a su nombre, tal como el nuevo abogado de la familia había organizado. Nadie más podía reclamar nada. Sin embargo, admitió que había algo que aún le daba vueltas en la cabeza. Sacó de su bolso una libreta y la abrió en la última página. Allí, reprodujo un conjunto de coordenadas y un pequeño dibujo que había encontrado en el interior de la contraportada del libro rojo, escrito en tinta roja por su padre. El esquema señalaba un punto frente a su casa, justo donde, al otro lado de la avenida, se alzaba un viejo edificio de un antiguo banco privado, abandonado desde hacía años. Bajo el dibujo, en letras pequeñas, él había anotado: Ruta de emergencia B, bóveda de acero. Clara levantó la vista confundida y le preguntó a doña Ángela qué significaba. Doña Ángela soltó una risita divertida. Dejó la revista que estaba hojeando, se inclinó hacia Clara y empezó a explicarle una verdad más. Le recordó, entre sonrisas, que su padre no solo era paranoico, sino visionario. Nunca se contentaba con un único plan de emergencia. El refugio bajo su casa era solo una pieza más de un diseño mayor. Había pensado en el caso extremo. ¿Qué pasaría si la casa era cercada o destruida? ¿Por dónde escapar? ¿Cómo mantener a salvo lo que consideraba más valioso? Señaló con la mano el edificio de la vieja sucursal bancaria frente a ellos, de fachada desgastada y letreros descoloridos. Comentó que muchos vecinos lo veían como un cascarón sin vida, pero que en su interior guardaba algo crucial. Ese banco, reveló, había sido diseñado en parte por el abuelo y el padre de Clara. Ellos se encargaron sobre todo de la bóveda. Y además, el padre de Clara había comprado el edificio en secreto, a través de una empresa fantasma, cuando el banco quebró. En otras palabras, ese edificio también era suyo. Lo más importante estaba en lo profundo de aquella bóveda de acero. Allí, explicó doña Ángela, no había dinero ni joyas. Su marido había decidido que la bóveda era el lugar perfecto para guardar los planos originales de todos los proyectos de seguridad más delicados que la familia Bracamonte había realizado para clientes poderosos, incluso para algunos organismos del gobierno. Eran diseños, datos y contactos que valían mucho más que un montón de lingotes. Eran la llave de un poder real, discreto, el poder de quien sabe dónde están todas las puertas y cómo se abren. Para garantizar el acceso a ese tesoro,
Había construido un túnel de hormigón armado que conectaba la sala de generadores bajo su biblioteca con el corazón de la bóveda del banco, pasando por debajo de la avenida. Clara se quedó mirando el edificio con otros ojos. Lo que había considerado siempre un pedazo de ciudad en ruinas resultaba ser la pieza final del legado de su familia. Sintió un cosquilleo en la sangre, una mezcla de curiosidad y ambición. Comprendió que derrotar a Diego no había sido el final de nada, sino el examen de ingreso a un mundo nuevo. El verdadero reto era qué haría con ese inmenso legado de conocimiento y recursos. Se levantó de la silla, se arregló el pañuelo y extendió una mano hacia su madre con una sonrisa amplia y segura. Propuso que esa misma tarde fueran a dar un paseo para ver con sus propios ojos qué aguardaba al final de ese túnel. Dijo que quería atravesar la ruta de emergencia B, que quería ver la bóveda de acero con sus propios ojos. Doña Ángela tomó la mano de su hija, se incorporó sin necesidad del antiguo bastón y aceptó encantada. Señaló el colgante que Clara llevaba siempre al cuello. Allí estaba, en miniatura, la llave maestra que accionaba más de un mecanismo. Clara se llevó la mano al corazón, tocando el pequeño colgante metálico en el que nunca había reparado demasiado, y sonrió al reconocer otra de las jugadas maestras de su madre: esconder secretos valiosísimos a plena vista. Madre e hija caminaron juntas hacia el interior de la casa. Bajaron por la escalera que llevaba a la biblioteca subterránea y se detuvieron frente a una pesada puerta metálica que hasta entonces habían pasado por alto. Los sensores reconocieron el colgante de Clara y el cierre se abrió con un chasquido seco. Ante ella se extendía un pasillo oscuro, frío, que iba en línea recta hacia el otro lado de la avenida, hacia el banco silencioso. Clara respiró hondo, sintiendo que se asomaba a una nueva etapa. La cámara imaginaria se aleja, dejando ver la casa desde arriba, sólida, luminosa, con raíces profundas escondidas bajo tierra y un túnel que se estira como una vena hacia la bóveda del banco. El sol de la tarde baña el tejado con un brillo dorado, como una bendición. La historia del miedo ha terminado. Ahora empieza la historia de la fuerza y del legado imposible de quebrar de la familia Bracamonte. Si has llegado hasta este punto de la historia, quiero que me dejes una señal. Escribe la palabra muros en los comentarios. Así sabré que formas parte de esta comunidad que no se rinde jamás. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte las próximas historias. Tu apoyo hace que este canal siga vivo y que pueda traerte relatos